bendiga en esta preciosa tarde, amén. Bienvenidos a la casa del Señor, amén. También en sus salas, que el Señor esté con ustedes. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias y vamos a ir al salmo más pequeño de la Biblia, en Salmo 119. Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a ir Salmo 119 y vamos a buscar los versículos 97 al 112, amén. Cuando todo lo tengan me pueden contestar un fuerte amén. Amén. En la casa ahí puede estar ahí gozándose con la palabra, amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, amén. Y dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que a todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mi corazón para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son tus palabras, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra esta tarde. Amén. Y yo quiero que leamos otra vez el versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hermanos, yo les quiero comentar que no importa en qué estado en tu vida tú estés, la palabra de Dios es una lámpara en nuestras vidas. Es una lumbrera en nuestros caminos. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, si nosotros agarramos la Biblia como la base donde podemos basar nuestras vidas, hermano, yo te aseguro que va a ser una lámpara para tu vida, amén. No importa lo que tú sepas o lo que tú no sabes, si tú pones la palabra de Dios si tú sigues los mandamientos de Dios en tu vida, va a ser una luz a tu vida, amén. Y si veamos el versículo del 97 al 98, podemos ver que aquí el salmista estaba diciendo que cuando él amó la ley de Dios y meditaba de día y noche en la palabra del Señor, él se hizo sabio. Se hizo sabio más que sus enemigos. Se hizo sabio más que sus enseñadores, más que los ancianos, a meditar la palabra del Señor. Si nosotros, hermanos, vivimos conforme a la palabra del Señor, el Señor nos hace sabios. Si nosotros vivimos conforme a los mandamientos de Dios, el Señor nos da una gracia en nuestras vidas que nos hace más sabios. Amén. Mucha gente puede correr, mucha gente puede hacer bastantes cosas, pero si no van conforme a la palabra del Señor, no importa lo que puedan alcanzar, porque un día de esos ellos van a caer. Pero el que camina en el mandamiento de Dios, el Señor lo va a levantar, el Señor lo va a prosperar. Amén. Y el Señor lo que me traía en mi vida, este es el versículo 5, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, y sabemos que este versículo siempre todos lo conocemos. Hay camisas, hay cuadros acerca de este versículo. Que mucha gente ha dicho que luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero es aquí, hermano, en el versículo 5 al versículo 12, aquí el salmista pudo hacer eso. Primero,
conocía la palabra del Señor. Primeramente, conocía los mandamientos del Señor y meditaba en ellos. Yo te digo, cuando tú comienzas a meditar en la palabra del Señor, va a hacer un efecto en tu vida. Cuando tú comienzas a leer y lees, cuando el Señor dice que 7 cosas aborrezco yo, una lengua mentirosa, tú vas a pensar cuando hay una oportunidad de mentir. Además, tú vas a pensar cuando hay una oportunidad de hacer algo malo, tú vas a pensar en meditar en la palabra del Señor y eso te va a parar a hacer cosas malas. Y si cuando tú caminas rectamente, hermanos, yo te voy a decir que los problemas no van a venir a tu vida. Tan seguido como las personas que siempre andan en mal en peor. Siempre que andan en los caminos malos, siempre tienen problemas tras problemas tras problemas y los sigue. ¿Por qué? Porque siempre andan haciendo cosas que no tienen que hacer. Si no, tú no pagas tus taxes, hermanos, eso tú estás buscando los problemas. Si tú engañas a tu mujer, hermano, tú estás buscando el problema. Si tú no das los diezmos a la casa del Señor, tú estás buscando problemas. Porque la palabra me enseña, hermano, que si yo amo a Dios, yo camino rectamente, entonces la bendición del Señor está en mi vida, amén. Pero en el versículo 5 dice, lámpara a mi es mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor me enseña, muchas veces nosotros tenemos, como este versículo, lo tenemos como un amuleto. Lo tenemos como algo que repetimos. Lo tenemos como algo, una frase cristiana que nosotros siempre ocupamos, pero no la vivimos. Lo ponemos que como cuando vamos a la internet o a las redes sociales y miramos aquellos dibujitos bien formados con bonitas palabras que dicen Dios te ama y qué bonito versículo, y venimos y lo compartimos a diferentes personas, pero muchas veces ese versículo no es real en tu vida. O pongamos una camisa que es bien cool. Yo me acuerdo a tiempos añados cuando yo era joven salió esa frase que dice WWJD, what would Jesus do? Yo me acuerdo ¿qué es lo que haría Jesús? Y es una lema que salió y Jesús es tan famoso que hubo los brazaletes, iban cachuchas, iba camisa, porque la gente quiso hacer cool la palabra del Señor, hermano. Pero yo te quiero decir que la palabra del Señor no solamente es cool, la palabra de Dios tiene que transformar nuestras vidas, tiene que hacer un efecto en tu vida, amén. Y aquí, hermano, nosotros tenemos que tener la palabra del Señor como un amuleto. No ponemos, he visto personas que no van a la iglesia, tienen un tatú, el Salmo 199 en su brazo. Y hermano, eso no te salva. Pero si tú vives la palabra del Señor, eso te va a salvar. Como aquí el salmista, este versículo dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Y en el versículo dice, juré y ratifiqué que guardé tus justos juicios. Y dice en el versículo 7 me gusta porque dice, afligido estoy. Hermano, afligido estaba. Este salmista estaba afligido porque sus enemigos venían contra él, pero aún en los problemas que venían a su vida, él pudo decir, Señor, mis enemigos, los problemas se vienen a mi vida, pero yo confío en ti. Cuando venga la oportunidad de hacer lo malo, Señor, yo me agarro de tus mandamientos, yo me agarro de tu palabra y seguiré testificando que tú eres justo, que tú eres bueno, que tú salvas, que tú cuidas, que tú proteges, que tú nos ayudas, que tú eres Jehová Jireh, que provee por todas las cosas, hermanos. Ese es donde nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios. Es donde la palabra de Dios tiene que salirse de las páginas de la Biblia y hacerse rema en nuestras vidas. La palabra de Dios no tiene que ser de convertirse de logos, se tiene que convertir a una palabra rema, una palabra viva. Una palabra cuando el mismo Dios en el Génesis, cuando dice, hágase la luz, se hizo la luz. Esa es una palabra viva, hermanos. Es una palabra rema que habló el Señor para crear cosas. Pero si nosotros, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que esa palabra sea rema en nuestras vidas. Que no solamente sea un versículo que lo sabemos de memoria.
Yo me acuerdo cuando era joven, siempre hacíamos estos juegos de memorizar los versículos y veníamos al estudio bíblico y el que tenía los versículos más memorizados, ganaba y al final ganaba un premio. Pero hermano, no importa si tú te conoces toda la Biblia, pero ¿qué es? ¿Cómo tú vives? ¿Cómo es tu caminar delante de Dios? ¿Cuál es tu caminar delante de Dios? Tú sabes la Biblia, pero estás viviendo lo que tú sabes acerca de Dios. Es lo que el Señor me traía a mi vida, que ¿cómo estamos, hermanos? Estamos siendo o dejando que Dios sea una luz en nuestro caminar. Estamos dejando que cuando el Señor venga y te hable y te dice, no hagas esto y haz esto, o aparte de ahí, lo estamos dejando que cuando con esa luz de la palabra del Señor y veamos el peligro, veamos el daño o veamos que el enemigo quiere venir y tomar ventajas, nos apartamos del mal, como dice la palabra, o seguimos caminando en el mismo camino porque yo quiero ir en ese camino, yo quiero hacer esto y no me importa lo que yo veo, sino que porque yo puedo y yo soy el hombre, o yo soy la mujer, o nadie me puede decir nada. ¿Es lo que tú estás haciendo o estás dejando que ves el peligro a través de la palabra del Señor y tú puedes decir, Señor, yo me aparto de ahí? Tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que cambiar mi manera de vivir. O tengo que cambiar mis amistades. Tengo que cambiar tal vez mi trabajo. Tengo que cambiar lo que yo estoy pensando porque no está de acuerdo a la palabra del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que convertir la palabra logos, lo que leemos, lo que escuchamos, y hacerlo viva en nuestras vidas. Y eso solamente se hace cuando viene un problema o viene algo que el Señor quiere usar esa circunstancia para moldear tu vida, para que tú lo conozcas. Y el Señor me traía esta imagen. El gusano, cuando antes de convertirse en una mariposa, viene y se hace un cocoon. Y es un proceso que él tiene que pasar. Pero para pasar ese proceso, dice que se tiene que romper ese cocoon y saltar. Pero para ese proceso que sea perfecto, para convertirse en esa mariposa, es algo que ellos tienen que pasar y es duro. Y escuché una historia que alguien cuando miró un cocoon y miró que la mariposa quería salir y miraba que se le hacía muy difícil para salir. Entonces la misericordia de esta persona vino y quiso ayudarlo. Y comenzó a romper el cocoon para que la mariposa pudiera salir. Y después de tanto intento logró ligeramente romper el cocoon y salió la mariposa. Pero esa mariposa no podía volar porque sus alas no estaban suficientemente fuertes para poder volar, porque necesitaba esa lucha de romper el cocoon para hacerse fuerte suficiente para poder volar. Y el Señor me traía esto y me traía esta situación, que así es la vida de un cristiano. Así tiene que ser la vida de un creyente que conoce a Dios. Es a través de las dificultades, es a través de los problemas que el Señor obra en tu vida y que se perfecciona, que se revela a tu vida, hermano. Si nosotros, hermano, para que sea una palabra logos, que se haga una palabra rema, una palabra viva en tu vida, tiene que pasar un proceso, y ese proceso siempre te va a doler, o una circunstancia donde tal vez tú miras que es injusta, pero te vas a llevar a un lugar donde necesitas creerle a Dios, y donde el Señor va a decir, ¿dónde está tu fe? Aleluya. Porque si no tenemos fe, hermanos, no podemos hacer nada. Porque yo veo por la palabra del Señor, por la palabra que está escrita, que Dios mismo inspiró, que cada persona, cada hombre de la fe tuvieron un proceso duro que tuvieron que pasar para creerle a Dios. Y después de ese proceso pudieron ver la bendición del Señor. Amén. Amén. Mire,
Nosotros, hermanos, para esa palabra misma, que se haga logos a rema, tenemos que tener un proceso. Y el ejemplo más grande que tenemos fue Jesús mismo, amén. Si no, le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias y vamos en el libro de Mateo, capítulo 4, Mateo 4, y solo vamos a leer el versículo 1 y 2, amén. Y es así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Está diciendo, la palabra de Dios me está diciendo que Jesús mismo fue llevado por el Espíritu Santo. Es decir, que el Señor mismo lo llevó al desierto. ¿Para qué dice? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor mismo, hermanos, el Dios a que nosotros le servimos, también tuvo que pasar un proceso. El Espíritu Santo lo llevó, lo guió, lo encaminó, lo dirigió al desierto. Y dice que después de 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto, ayunando, buscando la presencia de Dios, tuvo hambre, que es algo bien natural después de ayunar 40 días y 40 noches. Aún mis hermanos que tal vez ayunan 12 o 5 horas ya tienen hambre. Imagino 40 días y 40 noches, hermano, tuvo hambre. Es algo que uno espera. Y es ahí donde vino el enemigo. Es ahí en ese momento que se le presentó Satanás y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan y se dará. Y el mismo Señor dijo: el escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que viene de Dios. Hermanos, el Señor mismo, nuestro Señor y Salvador, pasó un proceso. Él, siendo Dios mismo, nos enseñó cómo nosotros tenemos que querer a Dios. En las circunstancias tan difíciles que vienen en nuestras vidas, nosotros tenemos que creer que Dios hará lo imposible por nosotros. Nosotros no tenemos que dudar en las cosas que el Señor va a hacer en nuestras vidas, como lo habló el salmista. El salmista estaba diciendo: estoy rodeado de mis enemigos, pero dice, yo voy a confiar en tus palabras, yo voy a confiar en tus mandamientos, yo voy a confiar que tú tienes cuidado de mi vida. Hermanos, esa clase de personas, esa clase de cristianos el Señor anda buscando en este momento. Es como un Abraham cuando fue al monte a sacrificar a su hijo Isaac, y él estaba dispuesto, dice, a sacrificar a su hijo. Pero dice, cuando lo iba a bajar el cuchillo, un ángel vino y lo detuvo y dice: detén, porque ahora sabemos que tú lo ibas a hacer. Dios sabía que lo iba a hacer, y aquí le dice, le dio un becerro para sacrificar en vez de su hijo. Y Abraham le llamó ese lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá por el sacrificio. Hermanos, eso es lo que el mundo necesita en este momento. Eso es lo que la iglesia necesita, hermanos. Personas que hagan la palabra de Dios, que sea una luz para su vida, que sea una lumbrera en sus caminos, y le puede creer a Dios. No importa la circunstancia que estamos viviendo, no importa el momento que tú estás viviendo en este tiempo, pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer en sus promesas, aunque este mundo cambie, aunque este mundo se vaya más lejos de Dios, pero la iglesia se tiene que acercar a Dios, la iglesia tiene que aún buscar de Dios.
Dios. Aún la iglesia necesita tener un encuentro con el Dios poderoso. Amén. Que tenemos que no vender primeramente la palabra de Dios, hermanos. No tenemos que venderla. No tenemos que vender lo que hemos creído cuando creímos en Dios. La palabra es la misma. El Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, hermanos. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Y tenemos que pasar ese proceso, hermanos. Si nosotros no conocemos el proceso, no sabemos lo que va a pasar, hermanos, entonces nuestra vida va a estar llena de frustraciones. Yo por eso cuando vengo del trabajo a la casa, ya me conozco mi ruta de camino. Y cuando al principio yo quería ir muy rápido, o porque quería venir a la casa luego, o tenía algo que hacer. Pero cuando yo me quise acelerar, siempre alguien se detenía y tú te tenías que frenar mis frenos rápido para no pegarle a nadie. Pero con el tiempo ya entendí cómo fluye el tráfico. Y cuando ya conocí cómo fluye el tráfico, ahora se me hace más fácil. No hay frustración porque yo voy al son o a la rapidez que el tráfico va. Así es también la vida del cristiano. Si nosotros conocemos que va a haber circunstancias, va a haber problemas que van a venir a estas vidas, es porque tal vez el Señor está ocupando estos problemas, esas circunstancias para moldear mi carácter. Y cuando yo conozco eso, hermanos, mi vida va a ser diferente. El problema no me va a traer frustración, sino que el problema me va a traer un anhelo más de buscar de Dios y para ver, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar en esta circunstancia? ¿O cuál es la lección que tú tienes para mí en este problema? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar, Señor? O mi oración no va a ser, Señor, quítame esto. Sin cambiar mi corazón, o sin cambiar mi manera de pensar, o sin cambiar lo que yo siento, o lo que yo pienso, o mi carácter. Porque el Señor está dispuesto y quiere obrar en el carácter de cada uno de nosotros. Te quiere traer paciencia, te quiere traer gozo, te tiene que traer paz a tu vida. Pero hermanos, tú necesitas humillarte y doblegarte en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermanos. Y no importa los años que tú tienes en la iglesia, si tienes un año, un mes o 2 meses, o si tienes 20 o 30 años, ese es el mismo proceso para todos. Diferentes niveles, pero es el mismo proceso. Amén. Jesús mismo pasó por un proceso que iba de gloria a gloria a gloria. Amén. Nosotros tenemos que vivir o estar dispuestos a pasar los problemas y ponerlos en las manos de Dios, o ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a saber de ese problema. El Señor no va a cambiar tu problema. El Señor lo que quiere hacer es cambiarte a ti. Amén. Lo que el Señor quiere hacer es santificarte a ti. Eso es lo único que quiere hacer, hermanos. No trates de cambiar el problema, sino que trata de ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Veamos en Hechos, en Hechos capítulo 6, versículo 7. Al principio de la iglesia, el Señor comenzó a moverse con poder. Bastantes milagros que los apóstoles hacían en medio de Dios, por Dios. Enfermos eran sanados, aún los judíos traían enfermos de otras ciudades y los traían a la iglesia, porque sabían que el poder de Cristo estaba en ellos. Pero aún de eso, hermanos, vino la persecución para la iglesia. Muchos de ellos fueron matados. Muchos de ellos fueron encarcelados. Pero aún así el Señor siguió moviéndose. El Señor me muestra que aún así el Señor quiere obrar en nuestras vidas. No importa las circunstancias, hermanos. Pero el Señor obra en nuestras vidas. Y dice en versículo 7, dice,
y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían ¿qué? La fe. ¿Qué decir? La fe de Jesucristo a quien ellos habían matado. Ellos obedecían a la fe de Cristo. A un hermano que aunque muchos eran apedrados, que muchos de ellos eran echados a la cárcel, la iglesia crecía, hermano. ¿Y por qué crecía? Porque aún en medio de las circunstancias, en medio de la persecución para sus vidas, ellos creían en Dios y estaban 100%, 1000% consagrados por la causa de Cristo y sabían que el Señor tenía un propósito para sus vidas, hermanos. El Señor tiene un propósito para la vida de ellos, también tiene un propósito para nosotros, porque es el mismo Dios que ellos servían, es el mismo Dios que nosotros les servimos, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que ver que el Señor tiene algo grande para nuestras vidas y la palabra de Dios, la palabra que está escrita aquí, que fue inspirada por Dios a esos hombres, es para que nosotros le conozcamos a Él. Amén. Imagínense, nosotros aún en medio de los problemas, de las circunstancias, tenemos que ser personas que damos fruto. Dice una palabra. Tenemos que dar fruto, hermanos. A uno va al 20 o al 30, a 80, al 100%. No importa las circunstancias que estemos pasando, los problemas que estamos pasando. Si tú eres un hijo, si tú eres una hija de Dios, tienes que dar fruto. Tienes que dar fruto. Porque ahí es donde el Señor se perfecciona. Amén. Y vemos en la iglesia primitiva. Vemos cómo ellos, aún en la persecución, siempre crecían, como acabamos de leer. Pero es donde aquí aún el Señor mismo nos enseñó. Y si buscamos en Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y esto es el mandamiento del Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Esa es la vida de un cristiano. Que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre y no la de nosotros. Y muchas veces, hermanos, queriendo ser la voluntad de Dios, vamos a encontrar esto, que muchas veces no queremos. Muchas veces nosotros queremos ser nuestra voluntad. Aún sabiendo lo que Dios quiere, nosotros muchas veces peleamos con la voluntad de Dios. Y es ahí donde vienen frustraciones en nuestras vidas, porque no estamos caminando como el Señor nos quiere. No estamos caminando conforme a la palabra del Señor. ¿Y por qué viene la frustración? Porque tú conoces la palabra. Porque la palabra, la semilla, esta palabra logos, ya ha sido sembrada en tu corazón. Esa palabra, hermano, ya ha sido sembrada en tu vida. Y no importa que tú des frutos. No importa que, como dice la palabra del sembrador, que los afanes de esta tierra, o tal vez las cosas de este mundo, o el amor por las riquezas, o lo que sea, que llene tu vida, te quita la palabra, pero la palabra sigue siendo predicada para tu vida. Y tú la conoces. Tú la conoces. Y esa misma palabra es que te juzga. Esa misma palabra que no te hace vivir en tranquilidad, porque tú sabes que no estás bien con Dios. Tú sabes que no estás bien caminando conforme a la voluntad de Dios. Yo no te tengo que decir, la misma palabra lo dice a tu vida. El mismo Espíritu lo dice a tu vida. Tú puedes decir, yo estoy enojado con el pastor, yo estoy enojado con los líderes, yo estoy enojado con esta persona. No es con ellos. Sino que tú te estás escondiendo en esas excusas porque no quieres hacer la voluntad de Dios mismo en tu vida. Y esa palabra, hermanos,
Tal vez lo que tú has predicado muchas veces, esa palabra está en tu vida dándote condenación, porque no la estás viviendo. Y nosotros necesitamos ser personas, primeramente, que llevemos una vida de negación a nosotros. No lo que yo quiero hacer, no lo que tú quieras hacer, sino que lo que la palabra nos dice. Porque esto nos guía. Esto es la lumbrera de nuestras vidas. No lo que tú piensas, no lo que yo pienso, no lo que los pastores piensan, sino que la palabra. Y eso es lo que los pastores siempre nos han dado, la palabra. Y en esta iglesia es la palabra que se da. No se vende, no cambia, sino que la palabra misma. No adulterada, sino que la palabra del mismo Dios que llega a tu vida de semana a semana, de mes a mes, de año a año, es la misma palabra que está en tu vida. Amén. Si nosotros no vivimos una vida negándonos a nosotros mismos, a nuestros deseos, hermanos, entonces no podemos tomar la cura de Dios. Y como nos dice aquí en el versículo 24, si alguien quiere venir en pos de Cristo, necesitamos tener una vida de negación. Amén. El problema, hermanos, que pasó, que tenemos con la iglesia que hubo, con la iglesia primitiva y con la iglesia que estamos viviendo, que antes la iglesia primitiva eran perseguidos, eran matados, pero aún así la iglesia crecía, hermanos, porque las personas que iban ahí tenían un encuentro real con Dios. Y como dice en Filipenses 1, Pablo le habla a la iglesia de los filipenses. Filipenses 1, 19 a 21 dice: porque sé que por vuestra oración, mire, y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué palabras poderosas de Pablo, que estando aún en la cárcel tenía esa aseguranza que decía que no importa lo que pase, yo no estoy avergonzado por el lugar donde estoy, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y dice que en esto tengo esa confianza que Cristo va a ser glorificado en mi vida, sea en vida o en otras palabras, sea que me maten o que salga, Señor, glorificado. Porque si me maten, Señor, voy a ser un mártir para Cristo. Y si me sacan, es porque la gloria es porque Dios quiso sacarme. Amén. Es esa misma oración que hicieron los tres jóvenes en Babilonia ante el fuego de Nabucodonosor. Que dice: Rey Nabucodonosor, te decimos esto: Dios es posible de librarnos de tu mano. Dios, porque conocemos a un Dios vivo. Y si no quiere, gloria a Dios. Pero no doblaremos nuestras rodillas ante esa estatua. Así mismo, esa misma convicción tenía Pablo en esta ocasión. Y dice en el versículo 21, dice: porque dice, para mí el vivir es Cristo. Y para morir, ¿qué es? Es ganancia. Es decir, que para mí vivir, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo anhelo, es para Cristo. Es hacer la voluntad de Cristo. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros estamos viviendo con ese anhelo, con ese fervor, con ese fuego en nuestros corazones, en nuestro espíritu, de vivir para Cristo? O lo estamos haciendo, o tenemos a la iglesia o los caminos del Señor como algo pasajero o un hobby. Pero no es nuestra vida. No es
no es el anhelo de nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere obrar. Mostrarte primeramente que tú estás mal. Para después de eso que tú te arrepientes y vengas a los caminos del Señor. Amén. Imagínense, como les decía antes la iglesia primitiva, ellos vivían para Cristo. Ellos morían para Cristo, eran crucificados, eran matados, eran puestos en aceite vivo y los mataban. O eran tirados a la arena en los romanos. Y la iglesia seguía creciendo, porque esas personas estaban dispuestos, habían tenido un encuentro con Cristo. Y todo eso cambió, hermanos, todo eso cambió cuando en el año 308 en Romanos, el César, Teodosio, hizo la religión cristiana como la religión del Estado. Entonces todo eso cambió ahí, porque ya la gente antes tenían un encuentro con Dios, se reunían en las casas, me imagino, en las iglesias, con un deseo voluntario, con un deseo para conocer a Dios, con una experiencia viva. Pero cuando se hizo la religión el cristianismo como una religión del Estado, entonces la gente era obligada a ir a la iglesia. Es cuando la gente ya no tuvo un encuentro con Dios. Es que cuando nació la iglesia católica y está lleno de hombres ávaros, hombres que no amaban a Dios, sino que eran obligados a hacer eso, y después miraron que era algo para controlar a la gente, hermanos. Cuántas maldades tal vez la iglesia católica hizo en el nombre de Cristo, pero no tenían un encuentro con Dios. Y mucha gente, ¿por qué? Mucha gente en la iglesia está en la iglesia, pero no han tenido un encuentro con Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que la gente tenga un encuentro real con Dios, con el Dios mismo, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos para Él, que nosotros tengamos una vida consagrada para Él, amén. Entonces miramos en Juan, ya para ir terminando, Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, versículo 18 al 19. Amén. Y dice así. Y aquí Jesús, cuando está hablando con Pedro, y dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde tú querías. Mas cuando ya seas viejos, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Sabemos que cuando Pedro fue crucificado y fue muerto, él sabía cómo él iba a morir. Y cuando llegó ese momento de ser crucificado, dijo, no quiero que me crucifiquen como mi Señor. Entonces lo crucificaron boca abajo. No había ninguna duda. No había ningún de lo que él estaba haciendo. Él lo hizo con una comisión por el Señor. Pero yo, regresando a este versículo, en el versículo 18 dice, de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, y me llenó tanto esa palabra, cuando seas viejo. Es decir, que desde este momento hasta cuando Pedro terminó, que ya era viejo, ya había corrido un largo plazo, un largo tiempo donde él había hecho milagros
para el Señor, donde él había predicado a muchas personas, y muchas personas habían venido a Cristo. Aunque cuando la palabra del Señor, cuando en Hechos dice que solo con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Hermanos, un hombre que caminaba haciendo la voluntad de Dios, que vivió haciendo la voluntad de Dios. Tuvo errores, pero siempre amaba a Dios. Entonces, hermanos, este Pedro que cuando caminó con Jesús, cuando se tiró al arca y dice: Señor, si eres tú, dime que yo camine en las aguas contigo. Y comenzó a caminar. Nadie ha caminado en las aguas, sino que Jesús y Pedro. Pero hermanos, aún este Pedro, que con tantas cosas que hizo para Dios, y después que él negó a Jesús y había fallado, y el Señor lo restauró de nuevo y comenzó a caminar, a ser un apóstol, ser una columna en la iglesia primitiva. Dice aquí, y voy a este pasaje y dice: cuando ya seas viejo. Es decir, que Dios, el Dios tan omnipotente, el Dios tan poderoso, que conoce todas las cosas, dice: cuando tú seas viejo, Pedro. Es decir, cuando tú, Pedro, ya has caminado tanto, dice: extenderás tus manos y te enseñará otro, y te llevará, dice, te llevará a donde no quieras ir. Me puse a pensar: te llevarás a donde no quieras ir. Pedro, cuando ya era viejo, todavía era un hombre lleno de temores, que sabiendo que ya venía de su muerte, tal vez en su carne, humanamente, le tuvo miedo a la muerte. Pero, escuchando la voz del Espíritu Santo, dije: no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y se fue a la muerte. Entonces, me enseña la palabra que mi vida, hermanos, no importa los años que yo viva en la iglesia, yo siempre tengo que pelear con mi voluntad. Porque no importa los milagros que yo he visto, o que el Señor haga, o las personas que el Señor han sido salvos por mí. No importa, hermanos, cuántos títulos tenga, cuánto me sé de la palabra, o cuántos ayunos, retiros, oraciones, revelaciones, sueños o visiones de ángeles yo he tenido, hermanos. Yo siempre tengo que pelear con la voluntad mía. Eso nunca va a terminar, eso nunca va a dejar de existir, porque yo siempre tengo que tener, como leímos en Mateo, que yo siempre tengo que negar lo que yo quiero hacer para hacer la voluntad de Dios, que la palabra de Dios sea esa lámpara a mi camino, porque me alumbre cuando yo quiero hacer algo, tener esa sensibilidad al Espíritu Santo, decir, cuando el Espíritu Santo dice: no vayas por ese lugar, porque tú quieres ir por ese lado, pero ve a este lugar, hermanos. Siempre tenemos que pelear con eso. Siempre tenemos que pelear con nuestro yo. Yo me pongo a pensar, siempre me gusta la historia de José, porque vemos que José iba de problemas en problemas, pero siempre en cada circunstancia, en cada problema que José tenía, el Señor estaba con él. Cuando fue llevado como esclavo a la casa de Potifar, el Señor lo bendijo aún siendo esclavo. Cuando después lo llevaron a la cárcel, hermano, el Señor lo bendijo también, que dice que lo pusieron en cargo de toda la cárcel, a un preso. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios. Yo me pongo a pensar, tal vez José tenía, ya sabía el propósito de Dios para su vida. Pero además que yo pienso en eso, y medito por la palabra del Señor, y medito en todos los héroes de la fe, Josué, Moisés, que cuando fue llamado, fueron hombres valientes cuando el Señor los ocupó, pero al principio
fueron hombres de temor. Y yo me pongo a pensar y a mirar que tal vez José no entendía el propósito de Dios. No sabía lo que Dios iba a hacer en su vida. Pero estaba agarrado de Dios. Tal vez en la cárcel decía, Señor, ¿por qué tú me tienes aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué mis hermanos me vendieron? No sé, hermanos. La Biblia no me dice. Pero yo sé el final. Que cuando los hermanos vinieron, José pudo decir, no para mal, dice el testigo, sino para bien, porque el Señor ha ocupado para glorificar su nombre y para salvar sus vidas y mi vida. Hermanos, nosotros nunca sabemos el plan de Dios. Muchas veces no sabemos el completo panorama. No sabemos que la circunstancia que tú estás viviendo es algo que el Señor quiere ocupar para bendecirte y mostrarte algo grande. Tal vez estás caminando en la voluntad de Dios a través de esos problemas. Pero no sabemos. Y también tienes miedo, tienes dudas, tienes tantas cosas, hermano. Dice, yo no quiero hacer esto, Señor, no sé qué hacer. Pero hermano, la palabra de Dios es lumbrera a tu camino. La palabra de Dios, hermano, es que te guía, hermanos. Aunque tú no sepas qué hacer, busca la voluntad de Dios, busca sabiduría, porque, hermano, busca la presencia y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar en todos tus problemas. Y no importa lo que estás pasando, hermano, créele a Dios. Cree que Dios es fiel y justo, como dijo el salmista. Señor, tu palabra. Yo me he meditado en tus mandamientos, yo me deleito en tu palabra, porque son lumbrera a mis caminos. Yo te daré este sacrificio voluntario, algo que fluye de mi boca, porque estoy agradecido por lo que tú vas a hacer en mi vida, porque tú lo que vas a hacer, no entiendo, dice, una alabanza que escuché mucho tiempo atrás, dice, no entiendo lo que va a pasar mañana, pero yo sé quién tiene mañana. Yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Redentor vive, hermanos. Hermanos, les invito, glorifiquemos, neguémonos a nosotros mismos y busquemos la voluntad de Dios. Que no importa los problemas que estés pasando, créele a Dios. Sométete a Dios y el diablo huirá de ti. Amén. Que el Señor te bendiga esta tarde. Amén.